Por ejemplo, ¿cuáles son las empresas según la actividad? Mire, aquí tenemos, en el sector primario, las empresas que son del sector primario son las empresas productivas, ¿sí? Las empresas productivas, o sea, las empresas que están destinadas a la extracción y obtención de materias primas. Ahí tenemos la agricultura, la ganadería, ¿sí? La minería, la explotación forestal, ¿no? Entonces, dentro de las empresas agropecuarias, todas las que se encuentran en qué, o comercializan qué, comercializan los productos que produce la tierra, ¿no es cierto? O sea, los productos agrícolas. Esos son las empresas agropecuarias. ¿Ya? Usted se acuerda que hasta ahora, dentro de esta pandemia que estamos viviendo, estas empresas nunca pararon, ¿sí? Nunca pararon. ¿Por qué? Porque decía el Estado que son empresas del sector primario, ¿no es cierto? O sea, que son de primera necesidad. No se da cuenta qué hubiera pasado con nosotros, aparte de la pandemia, de que este tipo de empresas hubiera parado. Lo mismo sucedió con quién, con las empresas petroleras, ¿sí? Con las empresas petroleras. ¿Qué hubiera pasado de nosotros si es que se cerraban las gasolineras, se cerraban todas las cosas para que los carros no puedan circular, las ambulancias o todo ese sector? Entonces, estas son las empresas del sector primario. Hay otras empresas, ¿no es cierto? Pero estas como ejemplo. ¿Cuál es el sector secundario? El sector secundario son todas las empresas, ¿sí?, que obtienen materias primas del sector primario, pero que las transforman, ¿no es cierto? Y las transforman aquí, miren. Entonces, aquí tenemos las empresas industriales y las empresas comerciales, ¿ya? Entonces, estas empresas industriales, estas empresas comerciales, son aquellas que venden los productos que el sector primario las produce, estas las transforman en productos elaborados, las modifican y las venden, ¿cierto? ¿Sí? Ahí las venden. Entonces, esto es lo que hace el sector secundario, ¿sí? Entonces, aquí en el sector secundario, usted puede darse cuenta que aquí todos los productos van a ser transformados, o sea, la materia prima que produce el sector primario, la transforman y la comercializan, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí usted ve las empresas comerciales, ¿no es cierto? ¿Sí? Tuvieron restricciones también dentro de la pandemia. Por ejemplo, cerraron los almacenes, ¿sí? Cerraron los almacenes. Limitaron un poco a quiénes, a estos productos, a las empresas del sector, ¿sí? Ya no les dejaban abrir, había aforos para entrar y todo eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, estas son las empresas del sector secundario. Acá van las empresas de servicios, ¿sí? Las empresas de servicios. Estas empresas, ¿no?, estas empresas que tenemos nosotros aquí, son las empresas que prestan un servicio a través de ¿qué? A través de obtener una utilidad. Entonces, pueden ser públicas como también pueden ser privadas. Mire, pueden ser públicas como también pueden ser privadas. Entonces usted aquí tiene CNT, le presta un servicio, ¿no es cierto? Servipagos le presta un servicio, le cobra una comisión. Acá, Movistar, si es que usted tiene su teléfono o su línea telefónica con esta operadora, usted paga por el servicio, ¿no?, de esa telefonía. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos esta empresa. ¿Cuál es la característica de esta empresa? Que le presta este servicio, pero a cambio de un pago, ¿sí? A cambio de un pago. Por eso digo, pueden ser públicas como también pueden ser privadas. Ojo, ¿sí? Ya. ¿Qué más tenemos aquí? Según el titular del capital, mire, estas empresas, ¿qué pueden ser?
Pueden ser públicas, pueden ser privadas y pueden ser mixtas. Ya vimos lo que son públicas, ¿no es cierto? Bien, ya dijimos cuáles son las públicas, las empresas que están, ¿de qué? O que pertenecen a quién, pertenecen al Estado. Todas las empresas que pertenecen al Estado son consideradas empresas públicas. Empresas privadas, las empresas, ¿sí?, que tienen capital de terceras personas, o sea, de capital privado, ¿cierto? Personas naturales o pueden ser personas jurídicas. ¿Quién me dice quién es una persona natural o quién es considerada una persona jurídica? A ver, dígame. ¿Quién? Las empresas, tal vez. Las empresas. Ya, ¿quién más? A ver. ¿Quién cree que sea una persona natural? Yo, profe. Dígame. Las personas naturales podríamos ser nosotros, así como estudiantes que manejan una economía normal. Todos nosotros. Ajá. O sea, Y todos. No solo los estudiantes, todas las personas. Puede ser su mamá, su papá, su hermano, todas las personas somos personas naturales. ¿Es cierto? Ya. Y las personas jurídicas son una sociedad de personas que manejan una economía. ¿Una economía? Ya, pero una persona jurídica también puede ser una sola persona, ojo, ¿sí? No un grupo de personas, no necesariamente, ¿sí? Ya, dígame. Una persona jurídica no es la que está sujeta a todo lo que son las obligaciones. ¿Y las personas naturales no? Las personas naturales solo lo ejercen. No, pues usted ante la ley, ante la sociedad puede ser persona natural o puede ser persona jurídica y tiene obligaciones y derechos igualitos, ¿cierto? Cada uno en su naturaleza, ¿no? Cada uno en lo que le corresponda. Entonces, una persona natural somos nosotros. Yo soy una persona natural, ustedes son una persona natural, ¿sí? Ya, entonces, cuando a usted le piden, por ejemplo, o usted quiere sacar una factura, usted no tiene el RUC, ¿no es cierto?, que es el Registro Único de Contribuyentes. Entonces yo digo, no tengo RUC, pero sí puedo sacar mi factura a mi nombre como persona natural con mi número de cédula, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que tiene contra esta otra persona de acá? Contra la persona jurídica, de que esta persona está constituida mediante ¿qué? Mediante escritura pública. Al estar constituido mediante escritura pública, ¿sí?, ya tiene otras obligaciones que la persona natural. Entonces, en escritura pública, usted ahí puede ser su compañero, ¿no es cierto?, que son un grupo puede ser una persona o un grupo de personas que se dedican a cualquier actividad económica o cualquier situación. Entonces aquí le dicen a usted que en esa escritura pública declara qué es lo que va a hacer, para qué forma su empresa, a qué se va a dedicar su empresa. Puede ser cualquier tipo de empresa, ¿no? Puede ser de servicios, puede ser de ¿cómo se llama?, comercial, industrial, cualquier tipo de empresa, ¿no? Entonces, esa es la característica. Y ahora... Yo tengo una consulta, una pregunta. ¿Qué pasaría con las organizaciones ONG, digamos, lo que son, el mayor ejemplo es UNICEF, que se abastece de dinero, pero no vende ni ofrece algo de consumo? ¿Cómo sería con esas empresas? Claro, pero esas son empresas que ya tienen otro tipo de característica. O sea, no tienen finalidad de lucro ellos. ¿Sí? Sí, pero... O sea, ellos reciben capital. Ajá. Entre comillas, por cierto, porque UNICEF no creo que haga eso, pero sí hay empresas, por ejemplo, como las fundaciones, que a veces reciben y captan dinero, pero que no lo utilizan en forma adecuada. Entonces eso ya la ONG ya viene a formar parte de una institución que no está considerada dentro de estas de aquí, ¿sí?, pero que no tiene finalidad de lucro. Ojo, porque esa es la característica de este tipo de institución.
Sí. Pero el lucro nos daría también como tipo donaciones, por lo que esto es a base de donaciones de dinero mensuales y grandes cantidades, y especialmente ejercen lo que No, es no, pues facturas. es más o menos, claro, es más o menos, claro que tienen que facturar porque ellos reciben dinero, pues tienen que justificar en qué han intervenido, ¿no es cierto? Miren, es más o menos lo que hacen los curas, ¿no es cierto? Ya. O sea, ¿qué es lo que hace en la actividad religiosa? Ellos reciben dinero, ¿sí? Y ese dinero tiene que ser invertido, dice, de acuerdo a su característica y a su finalidad, tiene que ser invertido en beneficio de la sociedad, de la comunidad y todo eso. O sea, el padre no puede coger la limosna que le dan para comprarse un carro para él. ¿Sí? O sea, sí ha habido casos, ¿no?, de que sucede eso con los padres, pero no es ese el objetivo de ellos. Pues. O sea, entonces ellos tienen que justificar cuánto de limosna ingresan, ¿sí? Cuánto de dinero han obtenido y en qué han invertido. Pues. Entonces eso sí tienen que justificar, porque no es que porque son ONG o porque son personas que religiosas o cualquier tipo de persona, no va a justificar en qué invierte ese dinero. Hay que justificarlo, independientemente de que no tengan, que tengan finalidad o no de lucro. Entonces el Estado le pide, le dice, justifique. Si justifica correctamente y tiene todas las... Por eso digo, a ver, la UNICEF compra, qué sé yo, mascarillas para la pandemia, para donar a cualquier país. Ah, claro, tiene que haber hecho el proceso que el país o la legislación en donde se encuentra le pide que haga, ¿no es cierto? Tiene todos los papeles en regla, ha comprado las mascarillas, ha donado, el rato que dona tendrá que hacerle firmar a alguien. Un micrófono que está abierto, por favor. Ya. Tendrán que hacerle firmar a alguien a quien entregan las mascarillas y con eso está justificando su accionar. Y punto. O sea, no pasa nada. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí nosotros tenemos una empresa mixta. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de esta empresa mixta? De que está conformada por capitales tanto públicos como privados. En algunos casos, sí, en algunos casos el capital privado es mayoritario o a veces el capital público es el mayoritario, ¿no es cierto? O en algunos casos también tienen porcentajes iguales, ¿sí? Porcentajes iguales, ¿ya? Entonces ahí tenemos las empresas. Vamos. Según su forma, mire, según su forma, ¿no? Usted tiene aquí las empresas unipersonales, las pluripersonales, las sociedades de capital y las sociedades de personas. Las empresas unipersonales, ¿sí?, son las que están formadas por una sola persona, ¿sí?, por una sola persona. Las pluripersonales o las personas o las sociedades están constituidas por dos o más personas, ¿ya? Por dos o más personas. Entonces, dentro de estas, usted puede haber sociedades de capital o sociedades de personas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas de aquí? De que usted aquí, lo que predomina es el dinero, ¿no es cierto? El dinero. Mientras que en estas de acá, en estas sociedades de personas, todos nos dividimos en partes iguales, ¿sí? Inclusive, usted no tiene dinero, pero de pronto tiene una casa donde dice, aquí puede funcionar la empresa, ¿sí? Y entra como socio, ¿no es cierto?, de esta sociedad de comandita simple por acciones. Entonces usted entra como socio. Acá los capitales son los que predominan, ¿ya? Los capitales son los que predominan. Mientras acá sí usted puede ir poniendo cosas para tranquilamente ir viendo y estableciendo la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, según la forma jurídica, hay empresas unipersonales y pluripersonales, ¿sí? Estas empresas de acá son individuales y estas son sociedades. Sociedades pueden ser de capital y también pueden ser de personas. Listo, acá, por el tamaño, ¿ya? Aquí por el tamaño tenemos microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes.
¿ya? Las microempresas tienen de 1 a 9 trabajadores, ¿sí? Estas son las características que tiene cada una y las diferencias, ¿no? Mira acá, las pequeñas, de 10 a 49, si hablamos del número de trabajadores. Acá, de 50 a 199, y en la grande, de más de 200 trabajadores. Ahí la consideramos empresas grandes. Y lo mismo sucede, ¿sí?, con el valor, con el volumen de ventas, ¿no es cierto? Mire, el volumen de ventas, 100.000, acá tenemos desde 100.001 hasta 1.000.000, de acá tenemos de 1.000.000 hasta 5 millones, y aquí tenemos más de 5 millones de volumen de ventas, ¿sí? De volumen de ventas. Y por último, tenemos cuál es el otro parámetro que establecemos para considerar que, de acuerdo al tamaño, el valor de los activos. ¿Qué son los activos? ¿Quién me dice? A ver, ¿a cuál le consideraremos activo? Profe, los activos podrían ser todos los bienes que posee la empresa. Ya, ¿cuál es tu activo? ¿Qué es lo que te pertenece a ti? No lo que le pertenece a tu mamá, a tu papá, lo tuyo. En tu caso, a ver. Supongo que mi casa. ¿Tú la compraste? No. Sería el teléfono. Ya. Ya, si es que yo, por ejemplo, ahorré y me compré mi teléfono, ese es mi activo. ¿No es cierto? Porque la casa no me pertenece a mí, pues debe ser de mi papá, me supongo. ¿Sí? Si yo ahorré porque no me querían comprar el celular por cualquier situación, yo ahorré y me compré el celular. Todo lo que me pertenece a mí es un activo, considerado un activo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en las empresas, los activos son, si es que tiene un edificio que es de propiedad de la empresa y ahí funciona la empresa, es considerado un activo. Si tiene un vehículo que es para la actividad de la empresa, es un activo. ¿Cómo se llama? El dinero es un activo, ¿no es cierto? Porque le pertenece a la empresa. La maquinaria que utiliza para producir los productos o almacenar los productos es un activo, ¿cierto? Entonces todo eso está considerado dentro de los activos. Bien, entonces aquí también van variando, ¿no es cierto?, los montos de acuerdo a el tamaño. De acuerdo al tamaño de la empresa van a ir aumentando los activos, ¿sí? De acuerdo al tamaño. A medida de que la empresa va creciendo, ahora usted puede empezar con una microempresa, ¿no? ¿Sí? Y usted conoce la historia de muchas personas y de muchas empresas que han empezado así, pequeñito. ¿Sí? Y después ya tenemos empresas pequeñas, medianas, y ahora son grandes. ¿Sí? Son empresas grandes. Usted, por ejemplo, escucha la historia de, qué sé yo, del señor que es dueño de los ceviches de Arrumiñao. Entonces usted lee la historia de él, dice que él ahí en Arrumiñao, aquí en Quito, él empezó con una carreta vendiendo los ceviches. Y ahora tiene sucursales por diferentes partes de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces ahí, dependiendo le vamos a catalogar en qué, en una empresa pequeña o una empresa mediana, ¿no es cierto? Dependiendo de cada una de las características que se van dando aquí. Listo. Vamos, por el ámbito de la actuación, ¿sí? ¿Se refiere a qué? Se refiere a dónde o en dónde está ubicada esa empresa. Esta empresa puede ser local, puede ser regional, puede ser nacional o multinacional. La característica básica, ¿no es cierto? Si es local, es porque solamente hay aquí en mi sector, en mi localidad, o si regional, es porque opera que en una provincia, por ejemplo. Sí. En nuestro caso, el país está dividido en regiones, ¿no es cierto? O sea, la costa, sierra y oriente. Entonces ahí tenemos nosotros regional. Cuando es a nivel nacional, hay empresas, por ejemplo, que nosotros solamente tenemos en la región sierra.
Pero hay empresas también que tenemos a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos Supermaxi, ¿sí? Supermaxi, encontramos el Kia, el Santa María, encontramos a nivel nacional, ¿sí? Porque están en diferentes provincias del país, casi en todas las provincias, más Supermaxi que las otras. Y la multinacional es cuando estas empresas, ¿sí?, están en diferentes países, ¿sí?, con diferentes filiales. Entonces ahí tenemos la famosa Coca-Cola, ¿cierto? ¿Ya? Cuando se trata del ámbito de la actuación, estas empresas, ¿sí?, igual van a ir creciendo, ¿no? Y se van a ir entrando ¿en qué? En la otra clasificación que teníamos, porque están relacionadas, ¿no es cierto? Si es que es una empresa local, de pronto vamos a decir que es una microempresa, ¿sí? De pronto, ¿no es cierto? ¿Sí? O puede considerarse también una pequeña empresa. Entonces, dependiendo este tipo de empresas, de acuerdo a su ámbito de actuación, también están inmersas dentro de la otra clasificación. ¿De acuerdo? Entonces, locales, regionales, nacionales y multinacionales. Local cuando está dentro de mi jurisdicción o dentro de mi lugar de vivienda. Regional, cuando en una región hay algunas sucursales, 1, 2 sucursales, ¿cierto? Nacional, cuando tienen diferentes provincias, digamos en caso de Ecuador, sucursales. Y multinacional ya cuando habla en otros países o abre en otros países estas sucursales, ¿cierto? Ya, ahí tenemos. Preguntas hasta aquí. Diga. Multinacional es lo mismo que internacional. Sí, pero más se le considera como multinacional, porque multinacional es cuando estás en varios países. Por ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola, ¿en dónde no está? Hay que preguntarte, ¿no es cierto? ¿Sí? Internacional no se le puede considerar, por ejemplo, se le puede considerar internacional cuando yo abro, por ejemplo, una sucursal en Colombia, pero solamente tengo una sucursal en Colombia, pero no me puedo considerar multinacional, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tengo en diferentes países. ¿De acuerdo? Gracias. Ya. Vamos entonces. Dicen, yo tengo una pregunta, disculpe. En las empresas que son de... ¿Dónde está? Que son de capitales, existen las acciones, ¿lo cierto? ¿Qué significan las acciones? Las acciones son lo que divide se divide entre las personas que integran la sociedad. Por ejemplo, si, a ver, nosotros somos 50 personas en el curso, ¿no es cierto? Y vamos a crear una empresa. Si creamos una empresa, decimos, a ver, ¿cuánto vamos a aportar cada uno? Supongamos que vamos a aportar $1 cada uno. Quiere decir que si somos 50 personas vamos a tener $50. Entonces, ese dólar va a representar una acción. Pues nosotros vamos a ser dueños de por $1 representa una acción de mi empresa. ¿Sí? Ahora, supongamos, ¿cómo funcionan esto de las acciones? Supongamos que 10 personas se quieren salir de esa empresa porque no les interesa o porque quieren formar otra empresa aparte. Entonces yo digo, a ver, como yo tengo dinero, digo, yo les voy a comprar estas acciones. Entonces les doy el dólar que vale cada acción, les compro. ¿Sí? Yo ya no tendría 10 acciones, ¿no es cierto? ¿Cuánto tendría? Tendría 11 acciones. ¿Ya? Entonces, las acciones están en función de ¿qué? En función del capital que voy aportando. Mientras más capital aporto, yo tendré más acciones. Ahora, ¿cuál es el beneficio de tener más acciones en una empresa? De tener más utilidad al final. No va a ser lo mismo
si yo tengo 11 acciones, a mí tendrán que darme 11 veces la utilidad que le van a dar a la otra persona que tiene una acción, ¿no es cierto? ¿Sí? Me deben dar mucho más dinero. Entonces, las acciones son lo que se le divide a la empresa, ¿sí? Ahora va a depender del prestigio de la empresa, va a depender de la actividad que realice la empresa para que esas acciones valgan más o menos, ¿no es cierto? A usted, por ejemplo, comprar acciones en el grupo La Favorita, ¿sí? Comprar acciones de Supermaxi, ¿sí? Le cuesta, ¿no es cierto? Peor todavía si se trata, si usted quiere comprar acciones de una empresa como Coca-Cola, como las empresas ya grandes, ¿no es cierto?, que tienen ya renombre a nivel internacional. Entonces, dependiendo de la empresa, van a ir valiendo esas acciones. Hay acciones que valen $5, $10, pero hay empresas que valen mucho más, ¿no es cierto? $20, 30, 40, 100, $1000 cada acción. Entonces eso va a depender del prestigio que cada una de las empresas hayan ganado. ¿Ya? Ahora, chicos, nosotros tenemos... Ustedes, ¿quién me dice qué considera o qué cree que es la contabilidad? A ver. La contabilidad se podría decir, digamos, el manejo de tanto entrada como salida del capital de una empresa o microempresa, como se puede llamar, lo que puede gastar y lo que el excedente, excesivos. No sé si me voy a entender. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿quién más me dice? ¿Qué cree que sea la contabilidad? Yo creo que la contabilidad es llevar la cuenta de todo dinero que entra y sale de la empresa. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Diga. Yo siento que la contabilidad, además de ser un proceso, también es un sistema que lleva a cabo tanto hablando económicamente como con papeleo. Entonces es el que se encarga de llevar todo al margen, todo completo. Ya, le pregunto, dígame. Podría ser un registro y un control de lo que entra y sale del dinero también. Movimientos financieros. También sobre las pérdidas y ganancias, licenciado. Ok, le hago una pregunta para que me conteste. A ver, ¿usted cree que usted hace contabilidad? Sí. 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 A ver, explíqueme cómo. La contabilidad no sé, lo que me entra al mes, lo divido para los gastos, lo que voy a gastar el mes, mi excedente, digamos, pasajes, comida afuera, ropa, quizás un gasto que me pueda dar y, digámoslo así, no llegar a cero. Sí. Ya, ok. Ya. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más me pone otro ejemplo? ¿Cómo hace usted contabilidad? Por ejemplo, llevo un registro de todo lo que gasto y de todo lo que yo gano. Entonces yo voy registrando de esa manera para tener en cuenta qué dinero me queda y cuánto puedo gastar. Ah, pero ¿lo escribes o lo pones en la cabeza nada más? No, ah, ya. Lo registro. Ya, y al final, ¿qué hay? ¿Hay sobra o falta? Generalmente de lo que ganas. yo no gasto más de lo que gano. A veces por ahí me salen algunos trabajos de colegio, entonces ahí voy sumando lo que me dan. Ah, ya. Ya, porque dicen que al buen contador ni le falta ni le sobra al final, ¿no? No tiene que ser exacto. Ajá. Ya. Entonces, mire, cada uno de nosotros hacemos contabilidad, independientemente de que trabajemos o no, ¿no es cierto? Cada uno vamos haciendo la contabilidad. Entonces, usted, ¿qué es lo que hace la contabilidad? La contabilidad recibe ingresos, ¿sí? Y esos ingresos los distribuye. Entonces dice, a ver, necesito para pasajes, necesito para comida, necesito para arriendo, necesito para diferentes cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces,
Yo siempre le pongo el ejemplo de que la mejor contadora, ¿quién es en la casa? Las madres. La mamá. Ella es la mejor contadora, ¿sí? Y usted puede darse cuenta de que su mamá le alcanza la plata para todo, para el arriendo, para la luz, para cuando yo me enojo y quiero comprarme el celular o las zapatillas o los zapatos más caros y no tiene. Pues la mamá a veces hasta dejando de comprarse ella le compra a usted, ¿sí? Pero hace alcanzar. Y si, ¿cómo que mi mamá le alcanza la plata para todo? Y también tiene por ahí ahorradito, ¿no es cierto? Tiene guardado y dice, voy a guardar esta platita. Y cuando usted tiene alguna necesidad, bueno, antes cuando había como irse a las fiestas, decía, es que necesito irme con el mismo vestido o el mismo traje que me fui a la fiesta anterior. La mamá de algún lado saca el dinero y le compra lo que usted necesita. Mire. Entonces, esta forma de hacer contabilidad es una forma empírica, ¿no es cierto? Es una forma empírica, solamente de distribuir. Hay algunas personas que las distribuyen de una manera adecuada y hay otras personas que no la distribuyen. Por eso le preguntaba a su compañero que al final si es que sale exacto o no. Entonces, esto es hacer contabilidad. Ahora, ¿qué es lo que hace la contabilidad ya técnicamente? ¿Sí? Bien, la contabilidad, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que hace usted, lo mismo que hace su mamá. ¿Qué es lo que hace? Registra, clasifica, analiza, interpreta. ¿No es cierto? Eso es lo que hace la contabilidad. Así es. Lo mismo que hace usted, lo mismo que algunos, su compañero decía que él anota, por ejemplo, lo que gasta, lo que recibe, ¿no es cierto? Para él no excederse del pago o del gasto. Entonces, pero usted también hace, si no lo registra, si no lo anota, usted lo hace mentalmente. Y cuando usted recibe un dinero o sale a la calle, ¿qué es lo que hace? Mentalmente va distribuyendo ese dinero. ¿Para qué? Para que no se vaya a quedar en la calle sin tener dinero para regresar a su casa, ¿no es cierto? Entonces tiene que irlo registrando. Ahora, esto lo hace usted empíricamente, pero la contabilidad lo hace que a través de un proceso contable, ¿sí? De un proceso contable. Entonces este proceso, ¿qué es lo que le permite a la contabilidad? Le permite, primerito, tomar decisiones, ¿sí? Y a través de estas decisiones, obtener al final, ¿qué? A obtener una utilidad, ¿sí? Ese es el objetivo de la contabilidad, obtener una utilidad o ganancia, ¿sí? Entonces, la distribuye en una forma adecuada, la genera en un proceso, ¿sí? Y al final debe obtener una utilidad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí algunas definiciones, mire. Dependiendo del autor, hay algunas definiciones, pero todos, absolutamente todos, le van a decir que la contabilidad es un proceso. Que un proceso que debe cumplir, ¿qué? Que debe cumplir principios, que debe cumplir normas, que debe cumplir procedimientos, ¿no es cierto? ¿Sí? Todos, absolutamente todos. Bien. ¿Ah? Tiene principios, tiene normas, tiene procedimientos. Usted debe estar claro, el momento en el que usted hace la contabilidad, realiza la contabilidad, ¿sí? Debe tener en cuenta esto. Principios, normas y procedimientos. Los principios contables son básicos, ¿sí? Los principios contables. Las normas es la legislación a la cual usted tiene que guiarse. Las normas. No importa en el país que esté. Si yo me voy a trabajar en Colombia, yo tendré que regirme, ¿qué? A las normas, ¿sí? Que rige en Colombia. ¿No es cierto? Si me voy a Estados Unidos, tendré que regirme a la norma que establece o la legislación que establece Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, siempre la contabilidad va a generar un proceso. ¿Sí? Un proceso. ¿Qué es lo que hace la contabilidad? Simplemente ordenar. ¿Sí? Ordenar los registros, ordenar y detallar y ser minucioso en las cosas. ¿Sí? ¿Para qué? Para
llegar a tomar una decisión. Y esa decisión le va a llegar al final a que obtenga usted una utilidad. ¿Sí? Si es que está bien ordenado, si es que está bien aplicado las normas, los principios, le va a llegar a obtener una utilidad. Para esto, ¿sí? Mire, aquí tenemos algunos autores, ¿no? Mire, y todos esos autores coinciden. Principios, procedimientos, ¿sí? Este autor nos dice que analiza, registra, controla la transacción. Hay algunas cosas, por ejemplo, que ya están, que han cambiado, ¿sí? Por ejemplo, esto de la ciencia, esto del arte que ponían antes los antiguos contadores. ¿Por qué era un arte la contabilidad? Porque antes se llevaba a mano, pues, ¿sí? Todos los libros contables se llevaban a mano y los contadores eran los que mejor letra tenían, porque escribían hasta con ya no había ni esferos, había esas plumas con tinta y llevaban los libros, unos libros enormes, grandotes, que alcanzaban en una mesa, grandota, ¿no es cierto? Ahora ya esta parte ya no lo hacemos, porque ahora hay la tecnología, ¿no es cierto? Entonces se da cuenta si es que nosotros seguiríamos llevando en este año 2021 a mano la contabilidad. No, por ahí, tecnología, entonces todo está ya automatizado, que no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de la contabilidad? ¿Sí? Disponer mejor el dinero, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Para qué? Para que usted pueda llegar a los objetivos que se plantean. La contabilidad es una disciplina que se ocupa de estudiar y de medir las finanzas o el patrimonio que tiene cada empresa. ¿Y busca qué? Busca conocer efectivamente el estado de las cuentas. O sea, si yo le digo, por ejemplo, yo soy el dueño de la empresa y usted es el contador, y le digo, a ver, señor o señorita, dígame, ¿cuánto de dinero tengo yo en el banco? Usted tiene que saber exactamente cuánto de dinero tengo yo en el banco. O le digo, dígame cuáles fueron los movimientos de la cuenta que tengo en el banco, los 5 últimos movimientos de esta cuenta. Usted debe darme al detalle el movimiento de esa cuenta. Eso es lo que hace la contabilidad. Si yo le digo a usted, por ejemplo, ¿qué es lo que, cuánto de mercadería tengo yo? Usted no me puede decir, espere un ratito, le voy a contar. No, pues usted debe tener ya el registro de cuánto entra, cuánto sale y cuánto me queda de mercadería. ¿Cómo hago ese registro? Cuando compro, cuando vendo, ¿sí? Entonces, en ese jueguito de comprar y vender, debe quedarme algo, ¿no es cierto? O sea, si yo compré 10, vendí 4, quiere decir que a mi disposición están 6. Eso es lo que hace la contabilidad, ¿ya? Eso es lo que hace. Entonces, si yo le digo, a ver, ¿cuál es mi patrimonio? Ah, dice patrimonio. Ya le voy a hablar más adelantito esto, pero le voy a adelantar algo. Ah, dice patrimonio. Decíamos que el activo es lo que me pertenece, ¿no es cierto? Sí, pero el pasivo en contabilidad es lo que debo. ¿Ya? Entonces, el patrimonio es la diferencia entre lo que tengo, que es el activo, y el pasivo, que es lo que debo. Ese es el patrimonio, lo real. ¿Sí? Entonces, mire que por eso es que es fundamental, por ejemplo, este objetivo que dice aquí. La contabilidad proporciona ¿qué? Y genera ¿qué? Hechos económicos, ¿sí? Que se presentan en las distintas empresas o organizaciones, ¿sí? Y que esta información debe ser oportuna y veraz a fin de que los administradores puedan efectuar cualquier situación. ¿Por qué habla aquí, ojo, esto, mire, de oportuno y veraz? Porque la contabilidad debe representar la realidad, ¿sí? Aquí, usted sí puede maquillar esto, ¿no? La contabilidad no puede ser ni oportuna ni veraz tampoco. Yo siempre les pongo aquí, si han visto la novela Betty la Fea, ¿no? Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, de esto. ¿Sí? ¿Qué hacía la doña Betty con don Armando? Maquillaban los estados financieros.
¿Qué es maquillar eso? De que no era la realidad. ¿Sí o no? No era la realidad. Entonces le presentaban a las otras personas un estado que no era real. ¿Sí? Pero eso no se puede sostener siempre. O sea, lo que pasó ya hablando en serio, lo que pasó en esa novela es cierto. O sea, usted no puede sostener algo que viene, porque se viene transformando como una bola de nieve que se va creciendo. ¿Sí? Entonces aquí esto debe ser oportuno, debe ser veraz. Todo lo que usted informa debe ser cierto. ¿Para qué? Para que usted pueda tomar decisiones. Pues. Para que usted pueda tomar decisiones. ¿Qué pasa si es que a usted le dan una información que no es oportuna y que no es cierta? Usted va a tomar decisiones, pero se va a equivocar. Pues. Se va a equivocar, ¿no es cierto? Entonces usted no puede tomar decisiones equivocadas en una empresa. Usted tiene que tomar las decisiones oportunas. ¿Por qué? Porque bueno, yo digo, a ver, si es que solamente fuera yo, no tengo problema. Pero en una empresa hay un grupo de personas y esas personas tienen familias. O sea que si me va mal a mí, le va mal también a esas personas y le va también a ir mal a esas familias. O sea que no estoy solamente afectando a la empresa. ¿No? Pues por eso es que aquí dice que debe ser oportuna, que debe ser veraz. O sea, yo no puedo registrar hechos que pasaron hace un mes. ¿Cuándo tenía que haberlo registrado? Hace un mes, o sea, hace 30 días debía haber registrado esa información. ¿Ya? Eso es lo que hace la contabilidad. Y esta contabilidad, mire, lo hace a través de esto, del ciclo contable. ¿Qué es el ciclo contable? O el proceso contable. ¿Qué creen que sea esto? ¿Por qué se llamará ciclo? Porque sigue un proceso, una secuencia. Si es que es un ciclo, debe tener una secuencia lógica, ¿no es cierto? Será tal vez la entrada de dinero y el proceso de que se benefició la empresa, podemos decir, y cuando ya salió el dinero, la parte final, o sea, cuando ya, no sé, un ejemplo, se pagó cuotas, deudas, algo así podría ser. Ya, o sea, esa parte es de la forma empírica, en la forma ya de técnica de contabilidad, ¿qué será? Porque sigue un orden, profe. Sigue un orden, eso está bien, sigue un orden, ¿no es cierto? Ya. Entonces, mire, ¿cómo se genera este ciclo, este proceso contable? Primerito que debe ser secuencial, no se puede saltar un paso, ¿sí? Debe ser secuencial, o sea que la información contable parte desde un punto, ¿no es cierto? ¿Para llegar a dónde? Para llegar al final de este proceso y otra vez empieza de nuevo el proceso contable, ¿sí? Entonces, este se origina a través de ¿qué? A través de una transacción. Por ejemplo, cuando usted va a la tienda, está haciendo una transacción comercial con el señor o la señora de la tienda. El rato que usted va y le dice, véndame 1 litro de leche, esa es una transacción comercial. O se va a la papelería y le dice a la señora, déme sacando una copia. Ahí está haciendo una transacción comercial. ¿Sí? Sin hablar de volumen, ¿no? Ni de un costo elevado. Entonces, es una transacción comercial. Cuando yo voy a la esquina y le digo a la señora que vende el producto, que vende la fritada ahí en la esquina, y le digo, véndame una funda de fritada. El rato que está usted comprando la fritada y la señora le está entregando el producto, esa es una transacción comercial, ¿no es cierto? Ahora que esa transacción en algunos de los casos no genera un informe contable es otra cosa, pero esa es una transacción comercial. Entonces, este ciclo empieza desde un documento que genera, o desde una transacción comercial que genera un documento, hasta llegar a la presentación de estos estados financieros o de estos balances financieros. ¿Sí? Entonces, mire, usted aquí tiene. La transacción comercial siempre debe estar respaldada, ¿por qué? Por un documento fuente que se llama.
¿ya? Una vez que usted ya tiene este documento, usted hace los registros. ¿Cuál es el primer registro de entrada original que usted va a hacer? El libro diario. Ojo, estos documentos deben cumplir con lo que dice la ley. Hay un reglamento, ¿sí?, de comprobantes de venta. Dentro de los comprobantes de venta están las facturas, las notas de venta, ¿sí? Están un sinnúmero de documentos. Debe cumplir con esos requisitos. O sea, usted no puede hacer en cualquier tipo de documento. Si usted se va a la papelería y le dice, tengo una factura, le asegura que debe una factura, ¿no es cierto? Pero si usted analiza esa factura o ese documento, ¿qué pasa con ese documento? No cumple los requisitos que la ley o el servicio de rentas interno le pide o le solicita. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente que ese documento no sirve para registrar esa transacción comercial. Entonces, estos documentos fuente deben cumplir con los requisitos, que ya vamos a ver más luego cuáles son. Luego hacemos la transacción en el libro diario. Bien. ¿Sí? Y aquí en el libro diario se asientan las transacciones a través de ¿qué? De estos asientos contables. Y usted aquí va a aprender a hacer asientos simples, asientos compuestos y asientos mixtos. 3 tipos de asientos que podemos registrar aquí en el libro diario. En este libro diario, usted registrará las transacciones comerciales en forma secuencial, ordenada, ¿sí? Y secuencial. El rato que estoy hablando que sea en forma ordenada y secuencial es de acuerdo a cómo se van registrando las transacciones comerciales, ¿no es cierto? O sea, ¿sí? Todas las transacciones tienen que ir generándose de acuerdo a cómo van a ser. Cuando es una empresa pequeña no pasa nada, pero imagínese usted cuando se ha ido, por ejemplo, al Supermax, a Santa María. Usted ve en la caja 3, 4 personas que están pagando al mismo tiempo. Ahí está generándose una transacción comercial para Santa María. Y ellos tienen que ir registrando que esa compra, esa venta en forma ordenada. ¿Sí? En forma ordenada. Luego de esto, yo tengo aquí esta mayorización. ¿Sí? La mayorización. Trasladar de este libro diario, a este registro que se llama mayorización, y se puede mayorizar de 2 formas. Se puede mayorizar en forma de folio y en forma de T contable, ¿no es cierto? Entonces yo voy a mayorizar. ¿Y qué es mayorizar? Abrir un registro. Si yo hago un ejemplo simple, le voy a poner así un ejemplo sencillito, ya luego vamos a hacerlos en forma práctica y ahí aprende mejor. Si yo digo compro un mercadería y pago en efectivo, contablemente yo cómo registraría ese asiento. Dice, ingresa la mercadería y sale caja, ¿sí? Por $1000. ¿Cuántas cuentas intervinieron en este asiento simple? 2, mercadería y caja, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el rato que yo voy a registrar aquí en la mayorización, tengo que abrir un mayor para mercadería y abrir un mayor para caja. ¿De acuerdo? Entonces, abro un registro para cada uno, los voy haciendo por separado. Entonces, para cada cuenta que vaya apareciendo, voy abriendo un mayor. ¿Sí? Entonces, esto es secuencial, ¿no? En el libro diario registro y en la mayorización voy abriéndole individualmente a cada uno de ellos. Preguntas hasta aquí. Luego de esto, ojo, luego de esto usted en su folleto tiene más detalladito. Nosotros hacemos ¿qué? Libro diario, mayorización y luego viene aquí el balance de comprobación. Como su nombre lo indica, el balance de comprobación, ¿qué es lo que hace? Comprobar que los registros del libro diario y los registros del libro mayor estén bien realizados. Bien realizados. Dentro del balance, luego del balance de comprobación. Luego del balance de comprobación, ¿usted qué va a hacer? Va a realizar, ojo, va a realizar, no es obligatorio, pero sí es indispensable, un registro que se llama la hoja de trabajo, ¿no es cierto? Y en la hoja de trabajo usted va a hacer los ajustes contables. ¿Qué son los ajustes contables? Es dejarle con su saldo real a las cuentas. Una vez que ya hace hasta ahí este proceso,
Ahí sí procede a hacer que los estados financieros. Hay algunos estados financieros, pero los básicos son el estado de resultados y el estado de situación financiera. En el estado de resultados intervienen solamente los gastos y los ingresos. Y en el estado de situación financiera intervienen el activo, el pasivo y el patrimonio. ¿No es cierto? Bien, eso es lo que vamos a aprender. ¿Ya? Este es el proceso contable. Entonces, una vez que ya empezó aquí, terminó en los estados financieros, presentamos los estados, ¿sí? Y regresa. Y regresa otra vez. Este proceso puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser semestral, puede ser anual. ¿De qué va a depender de que este proceso se haga en forma mensual, en forma trimestral, semestral o anual? En el tamaño de la empresa, en lo que vimos anteriormente. Si es una empresa pequeña, yo sí puedo hacerlo en forma semestral o puedo hacerlo en forma anual. Pero si es una empresa grande, yo no voy a esperar realizar el proceso contable al finalizar el año, pues porque de ese cuenta no es lo mismo llevar la contabilidad de la tienda del barrio que llevar la contabilidad del supermercado, por el volumen de venta que tiene, ¿no es cierto?, por el volumen de movimiento que tiene esa empresa. Entonces yo no voy a esperar a hacer al año, tendré que esperar el próximo año para presentar los estados, y usted los estados ya tiene que presentarlos ¿cuándo? Máximo en enero del próximo año, y ya tiene que publicar sus estados financieros y qué es lo que ha pasado con su empresa en las diferentes entidades de control. Entonces, este proceso contable es lo que vamos a aprender, mire, desde el documento fuente hasta llegar a estos estados financieros. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer paso a paso. Primero documentos, después les voy a enseñar libro diario, después les voy a enseñar la mayorización, después les voy a ir enseñando la hoja de trabajo, les voy a enseñar a hacer ajustes, les voy a enseñar a hacer estados financieros, ¿sí?, de una empresa. Primero vamos a hacer de una empresa de servicios, que es la más facilita, y después nos complicamos un poco y la hacemos de una empresa comercial. Preguntas, chicos. Yo ya tengo un tipo inquieto. Digamos lo que he escuchado en diferentes trabajos, cuando las cajeras dicen hay que cuadrar cajas. ¿Eso no tiene algo similar a este trabajo? Eso, claro, es el registro que ellos hacen, pues. El registro de cuadrar cajas. Lo mismo sucede con los cajeros de los bancos, ¿no? Ajá. Lo mismo sucede. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A veces, si usted sí se ha fijado, en especial cuando va al banco, que le cierran el cajero, la caja, ¿no? ¿Sí? Y el chico, la joven que trabaje ahí está contando el dinero. Entonces a ustedes le dan, cuando empieza su labor en el banco, por decirle, le dan $500, ¿ya?, para que usted pueda entregar dinero o si es que alguien viene a hacer algún retiro. Pero en el transcurso de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, usted va a tener movimientos en esa caja. Le van a haber hecho depósitos, le deben haber hecho retiros, ¿sí? Entonces, eso va registrando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cuadrar? Los $500 más los depósitos que le hicieron, que pueden ser en efectivo, en cheque, ¿sí?, menos los retiros que le hicieron. Entonces, sí, yo tenía $500, me depositaron 1.000, debo tener 1.500, ¿no es cierto? Pero retiraron 700. ¿Cuánto de dinero debo tener? Sea en cheque o con cheques o en efectivo, debo tener ¿cuánto? Debo tener $700. ¿Sí? Entonces ahí está cuadrando la caja. ¿Ya? Es lo mismo que, por ejemplo, en una empresa. En una empresa yo le encargo a usted, hay una cuentita que se llama caja chica. ¿Para qué sirve esta caja chica? Sirve para hacer compras menores. Ya, si quiere comprar usted una carpeta, quiere comprar un ramo de flores porque es el cumpleaños de alguien, quiere mandar a comprar, qué sé yo, una cinta de embalaje porque necesita algo así, gastos pequeños.
Entonces, ¿qué es lo que hace la caja chica? ¿No es cierto? Entonces yo le encargo a la secretaria que maneje o a cualquier persona que maneje caja chica. Entonces yo le digo, le voy a dar $100 para caja chica. ¿Ya? Entonces yo soy el responsable del dinero. Me voy donde la persona que le encargué el manejo de la caja chica y le digo, le vengo a hacer un arqueo de caja. ¿Qué significa? Que le voy a controlar. Entonces yo le digo, a ver, yo le di a usted $100. ¿Cuánto de dinero en efectivo tiene? Me dice, tengo $20. ¿Ya? Eso quiere decir que ella, en los documentos, en los recibos, facturas y todo lo demás que ella pudo haber recaudado para justificar el gasto, debe tener $80. ¿Sí? Si es que no tiene, quiere decir que de pronto se dispuso de eso, ¿no es cierto?, del dinero. ¿Sí? Entonces yo le voy haciendo un control, mire. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, cuando a usted le entregan dinero, usted, y por eso es que hablábamos anteriormente en el asunto de las empresas, cuando usted le entregan dinero, usted debe tener $100 y tener en documentos la justificación del gasto. Y la diferencia deberá tener en efectivo o en la forma que pueda tener, ¿no es cierto?, que deba tener. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Preguntas? Profesor, un comentario. No sé si está grabando la clase. Creo que no se está grabando. Ay, ¿por qué no me dijeron eso al principio? Bueno, no se preocupe, yo ya les... Esta clase tengo que darle al otro curso y ya les vamos a hacer la otra clase, tranquilos. Sí, ya voy a... Hágame un acuerdo, presidente. ¿Cuál es presidenta del curso? O cualquiera del curso. Antes de empezar cualquier curso, profe, por favor, grabe la clase. Bueno, esta, como es la parte teórica, no pasa nada. Pero no se me vayan a olvidar, háganme un acuerdo, yo a veces sí me olvido. Ya mismo acabo la clase y recién me hacen acuerdo. Vamos, a ver. Más preguntas sobre esto. Ya sabemos quién es. Con todo le voy a grabar esta... Me voy a grabar desde ahorita para que... Vamos, entonces, esto es lo que vamos a aprender, chicos, ¿no? Miren, esto es lo que vamos a aprender. Desde aquí hasta llegar acá, ¿sí? Hasta llegar acá, ¿de acuerdo? Entonces aquí, miren, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? Vamos con el primer paso, ¿no? Vamos a aprender el primer paso. Dice que usted tiene un documento fuente. Dice, en contabilidad se dice que si es que no hay un documento de respaldo, quiere decir que usted no hizo nunca ninguna transacción. Ninguna transacción. O sea, no existió esa transacción comercial. Entonces, el documento fuente es primordial. Siempre debe estar respaldada una transacción comercial. Debe estar respaldada por este documento fuente. Ojo, siempre debe estar respaldada por este documento fuente. ¿Ya? Este documento fuente puede ser de cualquier naturaleza, ¿sí? Pero debe estar respaldada por un documento. ¿Qué es lo que contiene o qué es lo que debe tener este documento? La fecha, ¿sí? La fecha debe contener el motivo de la transacción, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este documento fuente sirve ¿de qué? De evidencia. De evidencia. Ningún dinero, ninguna transacción comercial puede realizarse sin el respaldo de este documento. ¿Ya? Si a usted le dicen, pague nomás y después le doy la factura, no. Primero el documento. ¿Por qué? Porque si yo soy el responsable del dinero, después de pronto mi jefe o la persona que me dice eso se va a hacer el loco, ¿no? Yo no le he dicho que pague, usted pagó. ¿Y quién es el responsable? Yo, pues, estoy hecho cargo de este dinero. ¿No es cierto? Entonces siempre el documento fuente es el respaldo de la transacción comercial. ¿Ya? Estos documentos, miren, ¿sí? Este documento fuente, ¿qué es lo que hace? Justifica, ¿sí? Le permite justificar, le permite controlar y comprobar que se realizó la transacción, ¿no?
puede ser un documento que le va a servir de probatorio en el juicio, ¿ya? De probatorio. ¿Qué más? Es un documento probatorio de que usted realizó declaraciones fiscales al Estado, en este caso al Servicio de Rentas Internas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de todo le sirve esto. Aquí, vea, por ejemplo, yo digo, si es que usted no tiene un documento probatorio en cualquier juicio, y supongamos que a usted le sigue un juicio porque su dueño de casa le dice que no le pagaron la renta, y como usted es tan buena gente, ¿no es cierto? Usted no necesita pagar al señor en efectivo, pero el señor nunca le daba un documento de que le ha pagado el arriendo. Vea, que le ha pagado el arriendo. Si es que el dueño de casa quiere hacerse el vivo y le dice, sabe que usted no me ha pagado el arriendo de todo este año 2021, de los 6 meses que han transcurrido, se dice, no, pero yo sí le he pagado. Le depone una demanda, se van a juicio y el juez le llama y le dice, ¿sabe qué? ¿Por qué no le he pagado a este pobre señor el arriendo? Se le dice, no, yo sí le pagaba, todo le daba en efectivo y le daba en su mano. Y le puede decir al dueño de casa, ah, sí, ¿se acuerda que le pagaba en tal parte? Entonces el juez, ¿qué es lo que le va a pedir? Que respalde ese pago con un documento. ¿Tiene el documento? Le va a preguntar el juez, no. ¿Cómo justifica usted, por más que haya pagado, cómo justifica de que pagó en esta cosa tan sencillita, ¿ves? ¿Sí? En esta cosa tan pequeñita? ¿Cómo usted prueba eso? No tiene. Entonces la ley no es romántica. La ley es que es práctica. Entonces, ¿qué es lo que le va a decir? Ah, te tiene toda la razón, sí le pagó el arriendo, ¿sí? Pero como no tiene con qué probar, el juez le va a conminar a usted de que le vuelva a pagar a este pobre señor dueño de casa el arriendo. Vean, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, este documento fuente es estrictamente necesario para justificar las cosas. Estrictamente necesario. ¿Ah? Para que sea válido el documento, ¿qué debe tener? Debe tener mi nombre, o sea, mis datos personales, ¿no? Mi nombre, mi número de cédula, lo básico que debe tener, ¿sí? Debe tener mi dirección, mi número telefónico. Eso es lo que piden en un documento, lo básico, para que sea. Si usted saca un documento, como cuando va a comprar, le dice, ¿quiere con datos o sin datos? Si usted dice, no, como consumidor final ese documento no sirve. ¿Sí? Porque se puede haber encontrado en la calle y haber cogido y guardado y no sirve. Para que sea legal, hay que dejar sus datos ahí en ese documento fuente. ¿Ya? Diga. Ahora, aunque sea consumidor final, igual cobran el IVA, ¿cierto? Ah, eso es otra cosa. Ahí le cobran el impuesto, pero no le sirve para nada. Si es que no tiene sus datos ahí personales. Ahí le cobran los impuestos, sí le van a cobrar. Está registrado ahí porque eso ya como es automático, ya el sistema mismo le cobra el impuesto que corresponde. Pero yo lo que le estaba diciendo es que para que sea legal ese documento, para que le sirva de respaldo, deben contener sus datos ahí. ¿Sí? Ya. Entonces este documento fuente, mire, ¿sí? Debe estar respaldado, ¿sí? Se debe asignar usted se ha visto que los documentos tienen numeración, ¿no? Y esta numeración es una numeración secuencial. Debe estar registrado con esa numeración secuencial que va a permitirle que le va a permitir identificar el tipo de documento que es. Inclusive debe estar la denominación, ¿no? Usted ve ahí en los documentos, dice factura, dice nota de venta, ¿no es cierto? ¿Sí? Los que más, si es que usted utiliza, por ejemplo, un cheque,
ese es un documento. Dice cheque también ahí en el documento. Dice, por ejemplo, recibo. Esa es la denominación del documento. ¿Ya? Listo. Preguntas. Ahora, nosotros tenemos aquí los documentos comerciales, ¿cierto? Los documentos comerciales son todos estos documentos que se generan en la actividad comercial que tenemos nosotros, ¿ya? En la actividad comercial. Nos sirven para comprar o para vender cualquier tipo de producto. Para comprar o vender cualquier tipo de producto. Estos documentos pueden ser escritos a mano o pueden también ser escritos electrónicamente, ¿no es cierto? O sea, porque ya manejan a través de un sistema, ¿ya? Estos documentos, algunos son de uso muy generalizado y otros son un poquito más minuciosos en su elaboración, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es un documento común? El recibo, por ejemplo. El recibo usted lo utiliza comúnmente, o sea, lo compra en la papelería inclusive. Pero hay otros documentos que ya necesitan de otro tipo de manejo, ¿sí? Y un poquito más de detalle en cuanto al llenado de los documentos. Estos documentos, ¿no?, deben tener un control. O sea, usted no los puede botar, no los puede arrugar, no los puede romper, ¿sí? Si quiere que sean válidos esos documentos. ¿De acuerdo? Debe tener un registro de estos documentos, ¿ya? Debe tener un registro de estos documentos. Entonces, puede ser una persona natural, puede ser también una persona jurídica. Ojo, ¿sí? Tomar en cuenta que la ley dispone de que usted debe tener mínimo 5 años guardados los documentos para cualquier tipo de control de las instituciones, ¿no? 5 años. Entonces, mire que aquí, yo tengo estos documentos comerciales, se clasifican en documentos negociables. Bien. Dentro de los negociables tenemos la letra de cambio, las acciones que hablábamos, ¿no? Los bonos, el pagaré, el cheque. De estos de aquí, que usted ve, el que más se utiliza siempre es el cheque, ¿no? Ese es el más conocido. Antes se manejaba la letra de cambio, con algunos cambios que se hicieron, ya casi no se utiliza mucho esta letra de cambio, ¿ya? Entonces, estos son los documentos negociables. Ahora, ¿por qué se llamarán? ¿Quién me dice por qué se llamarán negociables? Porque pueden comprarse y venderse como otro bien. ¿Porque representan dinero? Representan dinero. Ya, porque se pueden comprar y vender. ¿Perdón? Porque la cantidad a pagar se puede negociar. Negociar. Póngame un ejemplo, a ver. Bueno, por ejemplo, en el cheque, en algunos casos, ¿Para pagar sueldos? se paga una. ¿Cómo? ¿Cómo haríamos de ahí el cheque? A ver. Sí. No sé si estoy bien, Lisa. El cheque más, en muchos casos se utiliza lo que son para los pagos o salarios. O también hay, como pueden negociar con este documento, sería endosar hacia otra persona para que pueda ir al banco la otra persona, algo así. Ya. A ver, alguien póngame otro ejemplo. Y dicen, también opino que estos documentos son negociables por el hecho de que cuando se presentan se convierten en dinero real. Entonces, por ejemplo, yo presento un cheque al banco de $500 y me dan esos $500. Ya, claro, se transforman en dinero, ¿no es cierto? Sí, al ser presentados. Ya. Ahora, yo les pongo este ejemplo, a ver. Supongamos que yo tengo un cheque. Y ese cheque tengo de $400.
¿ya? Y le digo, el cheque ese está mi nombre, ¿no? Aquí donde dice páguese a la orden de, está mi nombre. Entonces yo le digo, sabe que yo no tengo tiempo para irme al banco. Endósele usted este cheque. Y en vez de que me dé los $400 que tiene el valor del cheque, deme 390. Y esos $10 gánese usted. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? ¿Hago o no hago ese negocio? Sí, sí puede. Yo no lo haría sin firmar un papel o algo que me respalde que esa persona me está dando. No hay problema. El cheque es bueno, es como se llama, un cheque con fondos, con todo, no hay problema, ¿ya? O sea, profe, se llegaría a un acuerdo entre las personas que están haciendo esto. Ya, pero si hace el negocio, no hace. Yo digo que si está endosado, sí, ya que tiene el permiso para retirarlo del banco. Claro, lo puede endosar. A ver, cuando hablamos de endosar, quiere decir que al reverso de este cheque, o sea, al reverso del cheque, hay una partecita, ¿no? En la que dice endoso a, o sea, como aquí va a estar mi nombre, ¿no? ¿Sí? Entonces yo le voy a dar a usted el cheque para que pueda cobrarlo. En la parte de atrás va a decir endoso a Juan Pérez, sí, con número de cédula tal, y firma Juan Pérez y puede cobrar el cheque. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿usted sí hace el negocio o no hace? Sí. ¿Sí se gana los $10 o no? Sí. Sí. Claro, eso es ganar los $10. ¿Ah? Mensajero. O sea, ahorita algunas empresas chiquitas mandan a mensajeros a retirar el dinero por temas de seguridad así, entonces creo que ya ahí se le hace como una forma de pago para ellos. Ah, sí, pero la empresa no creo que te haga eso. Una persona natural que puede hacer. La empresa no te suelta ni el saludo, peor $10. Entonces acá, miren, usted se puede comprarlo, ¿no? Yo lo puedo comprar, vender. Lo mismo sucede con estas de acá, ojo, con la letra de cambio. Esta letra de cambio antes se utilizaba o se utiliza hasta la actualidad para cuando usted deja en garantía, en especial cuando se trata de mercadería, ¿sí, no? Entonces esto también usted puede comprar. Entonces aquí pone el valor de la letra, el interés. ¿Cuál es el beneficio de esta letra? Que genera un interés, ¿sí? Que genera un interés. A partir de que cambió la ley, antes usted iba preso cuando no pagaba esta letra. Ahora no. Ahora esta letra solamente genera un juicio civil, ¿no? Que le conmina pagar la letra, o sea que tiene que seguir un juicio para poderlo pagar. Entonces, es un lío, ¿no? Es un lío. Entonces, por ejemplo, antes los abogados vivían de esto, ¿no? Se compraban las letras y ellos se dedicaban a seguirle el juicio, la demanda a esa persona que no ha pagado la letra. ¿Por qué? Porque en el reverso, asimismo, en la parte del reverso de esta letra, hay donde endosar esa letra y le puedo vender a otra persona, ¿ya? Las acciones ya dijimos que eran, ¿no? Las acciones son cómo se divide una empresa y usted puede venderlas, comprarlas, dependiendo de lo que usted quiera. Estos bonos de acá son los bonos, hay bonos estatales, por ejemplo, si usted tiene familiares que son docentes, ¿sí? Que son docentes, le han de explicar de que el Estado le está pagando con bonos, ¿sí? ¿Qué le está pagando con bonos? La parte de un dinero que tenía que pagarle el Estado, ¿sí? Por su jubilación, un incentivo. Entonces, como el Estado no tenía dinero en efectivo, comenzaron a pagar en bonos. Y estos bonos generan un interés. Y las personas o van a cobrar en el banco o les depositan en su cuenta el interés que genera este bono. Que creo que es $50,000 o $45,000, que genera más o menos unos $200 de interés mensuales y le van depositando su cuenta, ¿sí? Entonces,
Y este pagaré también es un documento que se utilizaba mucho antes, en especial en los casinos, ¿no? En los casinos utilizaban esto y la gente se endeudaba y firmaba los pagarés por las deudas de juego en especial, ¿ya? Pero ahorita el más utilizado de todos estos de aquí es el cheque. Entonces, negociables, ¿por qué? Porque yo los puedo comprar o los puedo vender, ¿no es cierto? Por eso se llaman negociables. Mire, entonces usted aquí tiene el cheque, ¿sí? Lo que decía su compañero. El cheque es un documento que al ser presentado en ventanilla se transforma en ¿qué? Se transforma en dinero. Se transforma en dinero. Para usted tener un cheque debe tener una cuenta. ¿En dónde? Debe tener una cuenta en una institución financiera, una cuenta corriente en una institución financiera, ¿sí? Y hay diferentes modalidades de cheque, ¿no? Ahora, ¿cuáles serán los documentos no negociables? Son varios, ¿no? Los documentos negociables. ¿Los documentos de qué? Son el contrario de los documentos negociables. En este caso, al presentarles, no se convierten en dinero, más bien llevan un registro de algo que se ha comprado, tipo facturas, así. Ya, o sea, ¿qué quiere decir? Que solamente sirven de qué? Sirven de respaldo, ¿no es cierto? Sirven de respaldo de que usted realizó algo. Sí, tributario, legal. O sea, por ejemplo, usted tiene un pago del impuesto. No es lo mismo que con el cheque. Por ejemplo, si yo le digo, mire, yo tengo una factura, ¿sí? Tengo una factura de $1,000. Y yo le digo, te vendo esta factura, dame $20. ¿Sí? Y usted me va a decir, ¿para qué me ven si eso a mí no me sirve para nada? ¿Por qué? Porque esta factura lo único que sirve es de respaldo de que yo hice una transacción. A usted no le va a servir de nada, ¿no es cierto? Salvo el caso de que se encuentre por ahí con alguno como el famoso cuentero de Muisne que vendía hasta las estatuas en Guayaquil, ¿no? ¿Sí? Vendía las estatuas, les vendía los relojes, las iglesias a la gente y la gente se dejaba embaucar y le compraba. Entonces, pero estos documentos lo único que sirven son de ¿qué? Son de respaldo. De que usted hizo algo. Ojo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del recibo. El recibo es un documento que si tiene llenado con todos los datos que el recibo pide, ¿sí? Con la firma, el número de cédula y todo, le sirve de respaldo. Por ejemplo, de que pagó usted el arriendo de su casa, de su departamento, o que pagó la cuota de una deuda, ¿sí? Le sirve aquí. Si es que no tiene este documento, ¿con qué respalda? Inclusive al no ser no comercial, ¿cierto? Entonces, ¿cuál acá? ¿Cuál es el documento que más usted ha escuchado aquí? Mire, las facturas. Por ejemplo, antes había las papeletas de depósito en los bancos, ahora ya está desapareciendo. Ya no existen estas papeletas de depósito. Antes había en los bancos, si usted conversa en su casa, antes había las papeletas de depósito y de retiro, ¿no es cierto? Había papeletas de depósito en efectivo y había papeletas de depósito en cheques, ¿no es cierto? Entonces, todos estos van ya de acuerdo a lo que va apareciendo la tecnología, va desapareciendo algún tipo de documentos. Usted ahora va al banco, ya no le hacen llenar ninguna papeleta, simplemente en algunos bancos le hacen poner su tarjeta del banco y de ahí digita la clave y retira, ¿no es cierto?, el dinero. Y listo. ¿Ya? Entonces, la característica o la diferencia entre los documentos negociables y no negociables es de que el uno sirve para, ¿sí?, que para comprarlo o venderlo, generan intereses, y los documentos no negociables simplemente sirven para respaldo de que usted realizó una transacción o una operación comercial. Punto, nada más. ¿Sí? Disculpe, profe. Una pregunta. Cuando usted dio el ejemplo del pagaré, ¿cómo eso genera interés a la otra persona? Porque no sé. Es que en esta partecita de aquí, el rato que usted llena el pagaré, entonces aquí se llama
pagaré porque en la redacción sabe decir debo y pagaré, ¿no? Decir debo y pagaré $1000, ¿sí? Y ahí en la redacción del pagaré dice que genera un interés, y ahí que había un espacio en blanco y decía que genera un interés del 5, del 6, del 7%, así, ¿no? Entonces, ese interés es el que genera del monto que usted debe, ¿sí? Entonces, usted tiene, por ejemplo, ¿cuánto es? Si es el 10%, ¿cuánto es el 10% de 1000? A ver. ¿Cuánto es el 10% de 1000? 100. 100. Bien, ¿cierto? Entonces, si yo debo $1000, ¿no es cierto? Yo voy a ganarme $100. ¿Sí? $100 me voy a ganar. Entonces, este pagaré generaba. El capital que usted debía generaba un interés. Lo mismo sucede con las letras de cambio. El capital que usted debe genera un interés. ¿Sí? Genera un interés. ¿De acuerdo? Miren con un micrófono que tienen abierto, por favor. Entonces aquí, miren. Nosotros tenemos aquí el documento no comercial, que es el más utilizado, que es la factura. ¿Sí? La factura. ¿Ya? Entonces, yo le voy a enseñar a usted a llenar una factura y le voy a enseñar a llenar un cheque. Para eso, el viernes tenemos clases, ¿no es cierto? ¿Ya? El día viernes, usted va a conseguirse. Si es que quiere comprarlo y puede, y hay la posibilidad, en las papelerías venden unos cheques estudiantiles. Cómprese ese cheque estudiantil. Lo único que le pido es que se fije que este cheque estudiantil, ¿sí? Tenga el endoso en la parte del reverso, ¿sí? El endoso. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar el día viernes sobre los documentos, el cheque, y vamos también a trabajar sobre la factura. Si es que usted puede y tiene la posibilidad, si tiene alguna factura que realizó alguna compra, algo como esta, por ejemplo, de aquí, y para que cumpla con los requisitos que pide la factura, usted lo que puede hacer simplemente es que puede ponerle corrector aquí, miren, en esta partecita de aquí donde están llenos los datos, pone corrector, y le saca una copia, y ya tiene el documento, ¿sí? Ya tiene el documento, ¿de acuerdo? Si es que no, en todo caso, imprime un documento del internet, uno que cumpla con las características, ¿no es cierto?, del documento, para poder llenarlo. Ya, vamos a hacer unos ejercicios. Yo le voy a explicar sobre el cheque y sobre la factura la próxima clase. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Antes, Miguelito. Dígame. ¿Sí que dijo que tenía que tener el cheque? Cheques y facturas. Sí, pero ¿qué debía de tener el cheque? En la parte del reverso, fíjese que si es que compra una papelería, en la parte del reverso, porque hay algunos formatos que no saben tener el endoso, ¿sí? Entonces, fíjese que tenga el endoso, ¿ya? Profe, una pregunta, buenos días. Si mi papá cuenta, o sea, si mi papá tiene un cheque así en blanco, si lo puedo utilizar ese, o tengo Claro, si tu papá ya no le sirve, o si ya. Cada cheque creo que cuesta como, dependiendo del banco, 50 centavos, 80 centavos. Ya, si profe. Quiere dar, si tienes una copiadora, una impresora en la casa, le pones la chequera ahí y le sacas una copia. No pasa nada. Ya. Pregunta, chicos. Inge, disculpe, ¿cuál era la diferencia entre documentos negociables y no negociables?
Los documentos negociables nosotros podemos comprarlo y venderlo, ¿no es cierto? Podemos comprarlos o venderlos, ¿ya? Y los documentos no negociables son aquellos que solamente me sirven de respaldo, de que yo realicé alguna actividad comercial, nada más, solo de respaldo. ¿Ya? Bien, Jesús. Ya, tengo una pregunta. Dígame. También otra forma podría llegar a ser, por ejemplo, digamos que voy a una farmacia, yo tengo mi RUT y obviamente necesito factura, pero digamos que en este caso la farmacia no me puede dar todo el momento la factura, pero espero que me den algo que me respalde esa compra que hice. Entonces yo les pido que me den otra forma. Ese también debe ser un documento que respalda y también me es un documento no negociable, ¿verdad? La proforma es un documento no negociable. Ah, ok. ¿Sí? La factura también es un documento no negociable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ambos documentos. La diferencia es que la proforma no te sirve para ningún tipo de sustento de impuestos. Claro, por eso solo sí. estarían como que es que todavía no se estaría registrando ni como sería ni del stock de la farmacia porque no se ha llegado nada, ni como... Claro, entonces, es por ejemplo, mira, es por ejemplo como en las panaderías. Hay gente que saca factura de lo que compra el pan, pero la señora de la panadería no te va a dar factura porque tú compras 80 centavos de pan. Entonces yo, por ejemplo, en la panadería, una panadería media grande que hay acá por mi casa, yo le he visto a la señora y a las personas que piden factura por la compra de pan, pero la señora que atiende en la panadería le va anotando, ¿sí? Voy a comprar hoy día miércoles, compro $1.50 de pan, ¿sí? Y ella va sumando, y al final de la semana, dice la señora que les extiende una nota de una factura por todo lo que compraron en la semana. Entonces la señora no está dando facturas por cada día, ¿no es cierto? Sí. Sino les hace un resumen de todo lo que compraron de la semana y les da una factura semanal para las personas que desean sacar eso. Ya. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, por favor, tenga mañana por lo menos unas 5 facturas y tenga también mañana unos 5 cheques para poder trabajar, ¿de acuerdo? Sí, para que usted pueda llenarlos. Vamos a hacer ejercicios sencillitos y vamos a hacer ejercicios complicados. ¿Ya? Listo. Nos vemos el día de mañana entonces, chicos. Que pasen bien.